Primero, saludar, por supuesto, y dar las buenas noches a todas y todos los que hoy nos acompañan. En particular, por supuesto, a todos quienes desde diferentes partes de Sudamérica se han registrado para participar de esta actividad. A nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar, como organismo académico de la comunidad andina, del equipo humanitario de país, a nombre de la Cooperación Suiza en Bolivia, a nombre del Betas Bolivia, la Asociación Boliviana de Investigadores de Comunicación, de la Comunicación ABOEX, pues reciban todas y todas la más cordial bienvenida. Hoy nos reúne el evento denominado Webinar COVID-19 entre Fake News y Competencias Digitales, que estará a cargo de dos importantes profesionales en el medio boliviano. Estamos hablando de Rigliana Portugal Escobar y de César del Castillo Linares. Ellos van a tener una participación expositiva el día de hoy y posteriormente vamos a desarrollar un espacio para las preguntas de quienes están participando de este evento. Para quienes no tienen experiencia en esta nueva herramienta del webinar, porque he visto unas preguntas por ahí que ya están apareciendo, en realidad nosotros no habilitamos, el webinar no habilita el audio y el video de los participantes hasta que quienes estamos moderando el evento, en este caso mi persona, pues lo haga. Y para ello, eso no significa que ustedes no están participando, sino ustedes están participando, pero sin esa opción de momento. Esto es para poder organizarnos, porque estos son seminarios masivos, ¿no? Entonces, no se extrañen de esta situación, quienes no tengan experiencia en ello, pero la participación de ustedes se va a dar de la siguiente manera. Primero vamos a tener dos exposiciones de aproximadamente 20 minutos cada una, de Rigliana y de César. Concluidas ambas exposiciones, vamos a habilitar y dar respuesta a las preguntas. ¿Cómo plantear las preguntas? Hay dos formas de hacerlo. Una, si ustedes ven en la parte inferior de su pantalla, tenemos un cuadro pequeño, una opción que dice preguntas y respuestas. Esta opción de chat va a estar habilitada durante todo el transcurso de las exposiciones para que quienes tengan preguntas concretas, es decir, preguntas que puedan hacerse en una oración, máximo un párrafo, puedan ser planteadas, van a ser seleccionadas, van a ser de alguna manera compaginadas con otras de similar o similares, y a partir de ello, pues las vamos a plantear al final a los expositores. Esa es una forma de plantear las preguntas. La otra es levantar la mano, pedir la palabra, y en el orden de que vayan ustedes levantando la mano, al final, repito, después de ambas exposiciones, nosotros les vamos a habilitar la posibilidad de que utilicen el micrófono de su computadora para hacer preguntas que requieran de algún tipo de contextualización. Es decir, que no vaya directamente a la pregunta, sino seguramente requieran de algún tipo de contextualización. Con estas aclaraciones, vamos a dar ya la palabra a la primera expositora. Estamos hablando de Rigliana Portugal Escobar. Ella es especialista en comunicación y gestión del conocimiento en el BETEAS, Swiss Corporation en Bolivia. Es presidente de la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación ABOEX. Es docente universitaria en diferentes universidades de mucho prestigio en nuestro país. Sin más, darle la palabra a Rigliana, la más cordial bienvenida, por supuesto también a César, que inmediatamente tendremos la participación de él, y damos inicio a esta actividad webinar denominada nuevamente COVID-19 entre fake news y competencias digitales. Adelante, Rigliana. Muy buenas noches. Agradecer a la autoridad de la Universidad Andina Simón Bolívar, a Enrique Durán, agradecer también a César del Castillo, un colega y amigo con el que vamos a compartir y hemos preparado este contenido para todos ustedes, esperando que sea y permita compartir
contenidos que los estamos viviendo hoy en día a partir de las denominadas fake news. Me voy a remitir en la primera parte a presentarles todo lo referente a lo que viene a ser las competencias. Tenemos que hablar indudablemente de lo que es la educación mediática y la educación digital y las competencias digitales, porque cuando entramos al análisis de lo que son las fake news, indudablemente, y como van a ver ustedes más adelante con César, definitivamente estamos hablando de la necesidad de que existan competencias en la ciudadanía. En ese sentido, ustedes ven en pantalla la presentación inicial. Me voy a remitir a comenzar hablando de Paulo Freire. Ya en la década del 70, Freire decía que la educación verdadera es praxis, reflexión, acción. ¿Y por qué voy a comenzar con él? Porque estamos viviendo hoy en día en la situación de cuarentena momentos de profunda reflexión que indudablemente nos están convocando a la necesidad de que como planeta y como seres humanos cambiemos. Pero como bien decía Freire, en realidad el cambio no se va a dar en la medida en que las personas no cambien, ¿no? Si el individuo cambia, cambia la sociedad. Entonces, la educación se constituye en un eje central en todo proceso de transformación. Ustedes ven en pantalla un dato del 2016, que es un análisis comparativo de cuáles eran las empresas más importantes en materia en el mundo en cuanto a compañías que demuestran el poder económico, ¿no? Ustedes pueden ver en 2006, estamos hablando de empresas energéticas en primer lugar, está en industria, está las empresas de información y comunicación como Microsoft aparece ahí en cuarto lugar, pero luego están las financieras con un fuerte peso, pero luego vean cómo el cambio en el extremo derecho, se puede observar cómo en 10 años cambia la figura. Seguramente este análisis que lleve adelante Bloomberg va a ser interesante después del COVID para ver qué empresas son las que van a estar a la cabeza en el ámbito económico, dado el impacto que está teniendo justamente COVID, ¿no? Entonces, pero noten ustedes cómo en 10 años el cambio viene a dar el primer lugar a las empresas donde está la comunicación y la información, está Apple, está Microsoft. El color ya empieza a cambiar, ya no son las empresas energéticas ni las financieras las que ocupan los primeros lugares. Hay un dato interesante que nos presenta la consultora Brand Financiera en este ámbito, y el análisis que hace, vean, a 2019 que presenta, es que Amazon ocupó el primer lugar en la empresa más importante en el mundo, seguida de Apple, Google, Microsoft, Samsung, etc. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que este escenario es un escenario que está convocando a la necesidad de trabajar el tema del conocimiento, el tema de la comunicación, el tema de la información. En ese sentido, estamos hablando de la importancia que empieza a tener cada vez más en el escenario lo que es la educación mediática. Hay bastante literatura respecto a lo que es educación mediática, varios autores que trabajan este tema. Yo trato de entenderla como este proceso que promueve un ejercicio ciudadano, ¿no?, donde indudablemente está permeado y casa perfectamente lo que es la alfabetización mediática. Cuando hablan de alfabetización, antes se entendía la alfabetización como aquella persona que sabía leer, escribir y sabía las 4 operaciones aritméticas, ¿no? Pero hoy en día estamos hablando de un tipo de alfabetización y seguramente los padres que están en este momento viendo este webinar me van a dar la razón, porque ahora se está hablando de este tema de que los estudiantes de primaria, secundaria, universidad tienen todo el tiempo, están conectados, tienen clases, tienen webinars, tienen seminarios, tienen que entrar en contacto con sus docentes, pero la pregunta del millón no es tanto las plataformas, como vamos a ver, sino entender si hay una alfabetización mediática que está permitiendo desde la libertad de expresión poder encarar este proceso. En ese sentido, la alfabetización, la educación mediática propiamente, tiene las siguientes características. Primero, cuando hablamos de educación mediática, estamos hablando de autonomía, es decir, una persona que autónomamente, sin ningún tipo de
de apoyo previo puede moverse en el entorno digital de las pantallas, pero también de lo que llamamos multipantalla, ¿no? Estos dispositivos que yo a través de este puedo no solamente ver una película, puedo comunicarme, puedo entrar a un juego. Es decir, estamos en un entorno, en Bolivia por lo menos, dejando lo que es lo analógico, pero muy vinculados al ámbito digital. Educación mediática también tiene que ver con esta capacidad de reflexión y de crítica. O sea, una persona que tiene educación mediática, pues es capaz de filtrar y entender aquello que le llega como contenido. Por tanto, una palabra clave acá es competencia, ¿no? Hay autores como Lee y So que establecen que la competencia tiene que ver con el acceso que tenemos a información, con el análisis, esta descomposición que podemos hacer del contenido para poder evaluar y transmitir. Y hay autores como María del Carmen Caldeiro e Ignacio Aguadet que nos van a plantear que esta competencia, o esta educación mediática, tiene que ver con la participación. O sea, en qué medida la gente participa, comprende, no solamente el mundo tecnológico, sino también el mundo digital. Por ello es importante entender y tener mucha claridad respecto a lo que es para nosotros la competencia. Y la competencia tiene tres ejes importantes. El saber, que tiene que ver con todo lo que son los conocimientos, el saber hacer, que vienen a ser estas habilidades y estas destrezas que desarrollamos, y el saber ser, ¿no? Y aquí voy a tomarme un tiempo un poco más adelante para hablar de la importancia que tiene hoy en día, sobre todo con el tema de fake news, desinformación, etcétera, el desarrollo del ser, es decir, de estas actitudes, de esta gestión de las emociones. Por ende, les decía, cuando hablábamos de educación mediática, aparece una palabra ahí que es competencia. Entonces, ¿qué es la competencia mediática? Hay autores que definen de diversa manera lo que es una competencia mediática. Muchos hablan de que son habilidades que tienen que ver con decodificar un contenido, poder crear un contenido. Ahí están algunos autores como Amor Pérez, María del Carmen Caldeiro. Y hay otros como Pérez Tornero y Baris que van a centrarse en tres aspectos importantes para entender la competencia. Una persona competente desarrolla tres dimensiones: el acceso y uso, la comprensión crítica y la parte comunicativa y de producción creativa. Me explico. El acceso es no solamente el hecho de la posibilidad que una persona tenga de contar o acceder a un dispositivo, a tecnología, sea tablet, computadora, celular. Además de eso, tiene que ver con el uso. Es decir, la persona realmente sabe utilizar, entiende todo aquello, hay un conocimiento previo del funcionamiento, las características, para qué sirve, cómo puede potenciar el uso. Ese es un aspecto muy importante, porque a veces uno compra un aparato y cree que por haberlo comprado ya tiene la alta tecnología, pero si no entiende el uso que va por dentro y no entiende el impacto que puede tener ese manejo de la tecnología, pues queda trunca la dimensión de acceso y uso. Un segundo aspecto importantísimo tiene que ver con lo que es la comprensión crítica. Y la comprensión crítica, principalmente, entra en el elemento de análisis crítico. Es decir, esta persona está capacitada, esta persona tiene desarrollado un sentido crítico para poder entender el contenido, para poder vincular, por ejemplo, lo que significa esta información que recibo, por ejemplo, por mi WhatsApp y que me habla que hay una vacuna que está desarrollada para el tema de coronavirus, o que me habla de que hay determinado medicamento a partir del ajo que yo puedo consumir y que me va a hacer prevención frente al COVID. O sea, ¿en qué medida yo puedo ese contenido, que tiene un significado para mí y yo tengo el manejo del código, puedo este significado vincularlo con mi contexto? Notarán ustedes que vivimos en este momento en un contexto bastante sensible y bastante complejo, donde además se mueven muchos intereses, intereses de orden político, intereses de orden económico, etc. Una persona que se mueve en una dimensión de comprensión crítica es capaz de, cuando recibe un contenido, poder no solamente entender su significado, sino vincularlo con el contexto en el cual se encuentra, ¿no? Muchos de nosotros creo que no
no encontramos esto que llamarían Pérez Tornero y Baris comprensión crítica, porque llega el contenido e inmediatamente lo socializamos, ¿no? Y ese es un serio problema de ausencia de competencia. Finalmente, la comunicativa y producción creativa se refiere al hecho de si una persona es capaz no solamente de recibir un contenido, sino tiene la capacidad como para producir de manera creativa, de manera innovadora, nuevo contenido, nueva información. Esto es lo que ya hace años Marshall McLuhan y Nevitt, el 72, denominaban el prosumidor. Es decir, hoy en día se escucha muchísimo de esto, pero ya en la década del 70 se hablaba de los prosumers, que son justamente estas personas que no solamente consumen un contenido, sino lo producen, lo crean, lo generan. Hoy en día tenemos un ejemplo muy bueno de prosumers, que son justamente los nativos digitales. Ellos no solamente reciben contenido, sino son capaces de producir información, manejar muy bien los contenidos audiovisuales, de manejo de imagen, ilustraciones para generar contenido. ¿Por qué es importante esto cuando entramos ya a la competencia de orden digital? Porque cuando hablamos de la competencia, ya hemos visto que la competencia tiene que ver con conocimientos, con actitudes y con actitudes y con prácticas, ¿no? La competencia digital propiamente ya habla más de la gestión de la información, es decir, cómo yo puedo gestionar este contenido, esta información que recibo, ¿no? Y de qué plataformas las recibo. Tiene mucho que ver con la utilización de herramientas. Por ejemplo, desde la llegada de la web 2.0, pues ya las redes sociales nos están marcando y nos han marcado un cambio totalmente diferente de lo que antes eran los medios tradicionales como la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Entonces, la utilización de herramientas en la competencia digital tiene que ver, por ejemplo, con cómo yo utilizo la red social, cómo utilizo las infografías, y cómo creo contenido. Y ahí de pronto aparecen las herramientas más desarrolladas con plataformas como Wikis, con contenidos que están mucho más desarrollados, que facilitan la vida de las personas y te permiten trabajar en lo que llama la competencia digital, trabajar en red, ¿no? Y el cuarto aspecto importante en la competencia digital son la resolución de problemas. Quiere decir, si esta persona está capacitada para poder tomar decisiones. Y nuevamente vuelvo a lo que al inicio decía, la autonomía. ¿Existe autonomía para tomar decisiones? ¿Existe autonomía para resolver problemas? Yo puedo entender esta tecnología, pero para poder crear desde un sentido crítico, desde un sentido reflexivo. Y finalmente, la competencia digital tiene que ver con la seguridad, ¿no? ¿Cuántas personas no han visto afectada su seguridad en las redes sociales, han visto vulnerada su capacidad de poder, de sus perfiles, que se han creado perfiles falsos, etcétera? Entonces, todos estos elementos hacen de la competencia digital un proceso central y muy importante en lo que es la educación mediática. ¿Por qué tocamos este tema? Porque a veces, y también está en la literatura, cuando uno analiza competencia digital, cae en el hecho de pensar que las tecnologías, digamos, van a ser la panacea y la solución del problema. Y no es así. Las tecnologías no son un fin en sí mismas. Cuando hablas de competencia digital, no es que tienes que privilegiar desde un paradigma difusionista de las tecnologías. De lo que se trata es justamente de trascender el sentido instrumental. Es trascender y entender que es el ser humano, esta persona que está ante el dispositivo, la responsable del contenido, que no solamente consume, sino la forma en cómo produce este contenido, lo socializa y lo comparte. Entonces la competencia desde lo digital no se queda solo en un tema de tecnologías y de instrumentos, sino en un tema del ser. Y vuelvo nuevamente al tema de esta dimensión importante de la competencia que tiene que ver con el saber ser y que es la gestión de las emociones. El saber ser, y aquí es muy importante porque esto pasa y circula en las redes sociales, ocurre que el saber ser se refiere a la gestión de las emociones, ¿no? Si uno entra al término del origen, emocionar viene del latín emovere, que significa movilizarse. Entonces, más o menos vendría a ser lo que te mueve, ¿no? Y resulta que en el cerebro, lo que se denomina el cerebro emocional,
es donde se van a crear y se van a procesar las emociones. Es en esta instancia, digamos, ¿no?, donde nosotros vamos a poder crear todo este conjunto de emociones que al fin de cuentas afectan nuestra vida, ¿sí? Hay muchos estudios que se han desarrollado sobre todo lo que es el sistema límbico, ¿no? No es mi área de conocimiento, yo no soy psicóloga, no soy del área de la salud, pero indudablemente en comunicación sí tenemos que entender cómo funciona también el cerebro, porque las grandes empresas y las grandes instituciones, digamos, que se mueven en las redes sociales, como vamos a ver en un instante con César, pues conocen muy bien de esto y hacen que las personas se muevan y conectan con todo aquello que tiene que ver con su cerebro emocional, ¿no? De hecho, este cerebro emocional es el centro de las emociones y está demostrado en estudios de diversa índole que primero sentimos y luego pensamos. Por eso hay ese sabio dicho que señala: no tomes decisiones, no escribas cartas, no mandes mensajes cuando estés enojado. ¿Por qué? Porque siempre el juego de la emoción va primero antes que las decisiones, ¿no? Entonces, el cerebro emocional, y solo como un repaso de algunos elementos centrales de este cerebro emocional, por ejemplo, el tálamo, toda información sensorial que está en el exterior pasa por el tálamo, ¿sí? Estos son algunos de los constitutivos del cerebro emocional, que es muy importante también para entender la dinámica de la comunicación. En el hipotálamo, por ejemplo, el hipotálamo viene a controlar todo lo que viene a ser hambre, sed, todas estas funciones corporales del sistema nervioso, el impulso sexual, el metabolismo, las reacciones, el sistema inmunológico pasan por el hipotálamo. La hipófisis o pituitaria, pues es la que controla los procesos vitales, la pineal es la que va a regular todo lo que es el sueño y la vigilia. El hipocampo es justamente todo lo que aprendemos de experiencias, ahí está almacenado el recuerdo. Es por eso que cuando a veces de tiempo tú ves a una persona de años que no la has visto, pero tienes recuerdos muy hermosos con ella, tú te alegras, o sea, va muy vinculado a la amígdala, que es la otra parte importante de este cerebro emocional, que va a trabajar fundamentalmente lo que es la agresividad, la alegría, la tristeza, el miedo. Y toco esto, ¿por qué? Porque en las redes sociales, como vemos, los contenidos que fluyen generan, en muchos casos de ellos, y aparejados con fake news, sensaciones que no son precisamente de alegría, sino muchas de ellas son de miedo, de inseguridad, de tristeza. Entonces, es sumamente importante entender cómo funciona el cerebro emocional desde el lado de la comunicación, porque las competencias mediáticas no solamente trabajan, y las competencias digitales, no solamente trabajan con los conocimientos, no solamente trabajan con las habilidades o las destrezas, trabajan con las emociones, trabajan con el ser. Y es muy importante preguntarnos como padres de familia, como maestros, como estudiantes, como personas tomadoras de decisión, ¿qué estamos haciendo para promover las competencias en un sentido integral en los seres humanos? De hecho, hay un libro muy interesante que yo les recomiendo, si pueden leerlo, es un libro de Jean Ferrés, que es un estudioso del tema, que está investigando mucho de esto, que justamente habla de la íntima vinculación que tienen las pantallas y las multipantallas con lo que es este cerebro emocional. Cierro tocando lo que dijo Freire. La educación verdadera es praxis. La educación verdadera es reflexionar y ver si lo que tú recibes en contenido no solamente tiene que ver con cuánto conoces de las fake news, no tiene que ver solo con cuánto conoces de la desinformación, sino tiene que ver con tus capacidades y tus habilidades, pero sobre todo el hecho de tocar este cerebro emocional y entender todo esto que ahora lo desarrolla muy bien la neurociencia, se está trabajando muchísimo en estos temas. Y la gran pregunta es en Bolivia si tenemos políticas de educación que están trabajando estos temas de competencias mediáticas, competencias digitales y desarrollo de lo que en muchos estudios se habla de la famosa inteligencia emocional. Hasta aquí mi intervención y muchísimas gracias, Enrique. Paso contigo el micrófono.
Muchas gracias, Rigliana. Creo que realmente muy importantes tus aportes en torno a estas competencias mediáticas digitales y cómo en el último tiempo vienen influyendo de una manera tan importante en la actividad diaria, ya no solo en quienes están vinculados hoy en día específicamente al trabajo de la comunicación o específicamente al trabajo de las nuevas tecnologías, sino se han vuelto parte del día a día en todos los niveles, profesionales, cotidianos, particulares, especializados. Ahora justamente vamos a ver cómo en el ámbito especializado estas competencias mediáticas se ponen en práctica y lo vamos a ver a través de la exposición sobre fake news que nos va a brindar César del Castillo Linares, que él es periodista, ex jefe de prensa en varios canales de televisión a nivel nacional, en La Paz, ex editor general de Bolivia Verifica, es un especialista en análisis de desinformación y verificación de discurso público, es además docente universitario y para nosotros es un placer tenerlo hoy en esta actividad. Permito hacer un pequeño paréntesis para recordarles que está habilitada la opción de preguntas a través de texto y que luego de César tendremos la opción también de realizar preguntas que requieran contextualización a través del micrófono. También estamos colocando en el chat una pequeña una solicitud para ustedes, que es la de llenar un cuestionario que nos va a permitir desarrollar, obtener datos para una investigación que están desarrollando las instituciones auspiciadoras de este evento y que les agradeceremos puedan contestar a lo largo de este evento y también en lo sucesivo. Adelante, César, tienes toda la audiencia para ti. Gracias, Enrique. Buenas noches, Rigliana. Buenas noches a todos, queridos amigos, compañeros, personas que se han tomado un tiempito para poder compartir con nosotros esta actividad. A vistas de lo que ha expuesto Rigliana, muy importante comenzar a reflexionar sobre algunos temas y sobre algunos retos que tenemos como ciudadanos, como padres, como docentes, como personas, todas, absolutamente todas, que estamos expuestas ahora a las redes sociales. Voy a comenzar mostrándoles mi presentación para que podamos entrar en materia. Bueno, COVID-19 entre fake news y competencias digitales. Para entrar en materia, y antes de hablar de conceptos o definiciones, quiero hablar de una historia real, de un hecho que pasó en Bolivia y que nunca debió haber pasado. El 10 de marzo de 2020 se produjo en Bolivia la noticia que todos estábamos esperando, que todos temíamos, pero nadie quería escuchar. El entonces ministro de Salud, Aníbal Cruz, anuncia la confirmación de los primeros 2 casos de COVID-19. El hecho fue reflejado en grandes titulares de periódicos, en canales de televisión e incluso tuvo repercusiones internacionales. Las 2 personas afectadas eran mayores de 60 años, mujeres, que habían llegado desde Italia para visitar a sus familias. Hasta ahí, noticia. ¿Qué pasó en las redes sociales? Pasó lo peor. En grupos de WhatsApp circuló un mensaje, ustedes están viendo en pantalla, que decía en el texto: ella vino a morir a su tierra porque trabajaba en Italia y allá cuidaba a un anciano que tenía coronavirus. Y en Italia le confirmaron que la señora tenía la enfermedad. La población de San Carlos está enojada porque se desmintió ayer. En principio, esta señora, que era la paciente 0 de Santa Cruz, fue internada en el hospital del municipio de San Carlos. Pero el efecto de la cadena de WhatsApp que acabo de mostrarles fue tan fuerte que hasta el centro de salud llegaron vecinos del lugar para exigir que la saquen inmediatamente, porque todos sabían que llegó a morir a Bolivia y no iban a permitir que infecte al pueblo entero. Les voy a mostrar este video de las protestas
que hubo en puertas del Hospital de San Carlos cuando se enteraron del primer caso. Que se vaya, no nos puede infectar a todos, sabía que estaba enferma, que se atenga ella a las consecuencias, es lo que decía la gente. La paciente tuvo que ser rescatada en ambulancia y al llegar a Santa Cruz, el viacrucis fue peor, porque si ustedes recuerdan, los accesos a los hospitales estaban bloqueados por vecinos y personal de salud. Pasó 5 centros médicos hasta que finalmente pudo ser internada. ¿Qué pensó esa señora al recibir semejante trato? Los titulares de esos días lo reflejan con claridad. Ella decía, siento que mi país me ha dado la espalda. ¿Es cierto que la paciente cero burló los controles de Italia y llegó a Bolivia sin ser detectada? No. ¿Es cierto que vino a morir a su país? Tampoco. Por el contrario, logró recuperarse de todos los síntomas, lleva más de 50 días de tratamiento, está bien, pero lamentablemente los exámenes todavía le dan positivos para COVID-19. La odisea de la paciente cero de Santa Cruz comenzó con esta cadena de WhatsApp que ustedes están viendo en pantalla. Esa es la amenaza a la que estamos expuestos hoy en día. Casi todos usamos alguna red social. De hecho, Facebook, WhatsApp, YouTube son las redes sociales de mayor uso en Bolivia. Este es el tema que nos congrega ahora. Por eso, ahora vamos a entrar en el repaso de algunos conceptos. Primero, lo hemos escuchado, lo vivimos y lo sentimos. ¿Qué son las fake news? Son contenidos fabricados que te llegan por redes sociales y que son muy virales. Es decir, circulan de forma muy acelerada. Puedes ver decenas de likes, comentarios compartidas en Facebook, reacciones, tweets, retweets en Twitter o cientos de reproducciones de videos en YouTube. El mecanismo es tan viejo como efectivo. Es el de siempre. Una mentira repetida insistentemente puede convertirse en discurso de verdad. Simple y llanamente porque muchos dicen lo mismo y porque además personas influyentes o reconocidas también han compartido ese mismo contenido. Son contenidos falsos o engañosos que apelan a las emociones y a los sentimientos de las personas. Y la consecuencia de estas apelaciones se llama posverdad. ¿Y qué es la posverdad? En 2016, la posverdad fue señalada, el término posverdad fue señalado por el diccionario de Oxford como la palabra del año. Y se define como los hechos, cuando los hechos objetivos son menos importantes a la hora de moldear la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. Los hechos, repito, son menos importantes a la hora de modelar la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. En resumidas cuentas, o en otras palabras, importa más afectar que informar. Con el uso de las redes sociales, por lo tanto, la emoción predomina sobre la verdad. Vaya pequeño problema. Por supuesto que la mentira y el engaño no son nuevos, vienen de hace muchos años. Sin embargo, con el efecto de las redes sociales, el problema se ha multiplicado y también se han multiplicado las consecuencias. En este punto,
quiero hacer una precisión conceptual para que la tengamos en cuenta como parte del conocimiento. Comúnmente hablamos de fake news. La traducción literal del inglés significa noticia falsa. Pero si somos un poco rigurosos en el uso de los términos, la noticia es el relato de un hecho. Luego, si el hecho no ha existido, no debería ser noticia, ¿no es cierto? Hace algunos años, bueno, hace bastantes en realidad, este debate ya está abierto. Sin embargo, en 2016, en las elecciones de Estados Unidos, aparece este señor, Donald Trump, con su muy particular personalidad. Y Trump, en plena campaña, evadía todos los cuestionamientos periodísticos a su conducta personal, empresarial y política con la expresión fake news. Y usó el vocablo como parte de su marketing político para desacreditar al periodismo. Por esa razón, para dejar de lado el branding de Donald Trump y para referirse con propiedad al tema que nos ocupa ahora, los especialistas recomiendan el sustantivo de desinformación o disinformation en inglés. Por eso, y de aquí en adelante, voy a hablar de desinformación, sus mecanismos y sus consecuencias. ¿Quiénes están detrás de la desinformación? Adriana Peña Johansson, es una activista mexicana, dijo la que a mi juicio es una de las respuestas más formidables. Detrás de la desinformación están los sicarios de la verdad. Y yo añado, son delincuentes que se ocultan y operan detrás de los tejados. De los teclados, perdón. Es gente con habilidad para editar videos, usar aplicaciones para simular conversaciones de WhatsApp, grabar mensajes de audio que sean alarmistas o crear memes con los que también te pueden engañar. Tienen conocimientos de algoritmos, manejan cuentas automatizadas y usan bancos de datos de usuarios para que los mensajes lleguen a un público masivo en cuestión de segundos. Público que con más o menos filtros es vulnerable y manipulable. Estas organizaciones son conocidas como las granjas de trolls. Funcionan con decenas de sicarios digitales que trabajan a tiempo completo, con buena paga y están a la orden para atacar a quien se les diga. Sobre el tema, cuando tengan tiempito, les recomiendo que averigüen algo de este señor que están viendo en pantalla. Se llama Carlos Merlo. Les adelanto algunos datos. Es conocido como el rey de las granjas de trolls en México. Él mismo ha declarado públicamente que es dueño de 17 agencias o granjas y que ayudó a varios políticos mexicanos, ayudó, si se puede decir de algún modo, a varios políticos mexicanos en diferentes campañas y elecciones nacionales y locales. Tiene 4,000 periódicos digitales y a manera de anécdota, cuenta que él inventó la historia de que Paul Walker está vivo y preso en una cárcel en México. Y por lo menos hay 1 millón de personas en México que todavía se creen ese cuento. Ese es, si se quiere, el nivel más alto de la organización de las fábricas de mentiras. Pero vámonos al otro extremo. En el otro extremo estamos nosotros, los usuarios. No producimos mentiras. No las creamos, pero las consumimos. Les damos like, compartimos, reenviamos, retuitamos o nos dejamos manipular por investigaciones supuestamente ultra secretas, que sin embargo se las puede ver en YouTube, sobre temas que nadie quiere revelar o que todo el mundo quiere esconder y que hay que ver antes que sean eliminadas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la historia de que el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York simple y llanamente nunca existió y solo es una manipulación de las grandes cadenas de televisión y una intriga de la CIA. Y cuando nosotros entramos en esta cadena de consumir el engaño y convertirlo y compartirlo, como bien adelantaba Liliana, nos convertimos en los llamados prosumers, término que cada vez se va a ir haciendo un poco más frecuente.
para no entrar en tanta terminología, prosumer o no prosumer, digamos que cuando formamos parte de este circuito nos convertimos en parte del problema. Por lo tanto, también podríamos hablar para ser parte de la solución. ¿Qué intereses hay detrás de la desinformación? Primero, siempre hay un interés económico. Siempre hay alguien que está dispuesto a pagar al sicario para tratar de matar a la verdad. En algunos casos, por supuesto, hay intereses corporativos, empresariales, geopolíticos, en fin, los escenarios de la globalización son ciertamente muy amplios. Y también no faltan los vivos, como decimos en lenguaje criollo, que lanzan campañas ficticias de oferta de megas en Internet, por ejemplo, y que te llevan a hacer varios clics hasta que llegas a una página vacía. Posteriormente, esa cantidad de clics se acumulan y los dueños del negocio lo monetizan de alguna forma. Más peligroso aún, con el mismo mecanismo de hacerte seguir un enlace tras otro, hay delincuentes que acceden a tu información personal y hasta pueden llegar a sacar dinero de tus cuentas bancarias. ¿Hay intereses políticos detrás de la desinformación? Por supuesto. Solamente veamos en medio de la crisis del COVID-19 que estamos viviendo, la cantidad de acusaciones que difunden oficialistas y opositores, izquierdistas y derechistas, renovadores y conservadores, religiosos, ateos, en fin. Todo el mundo tratando de desacreditar al otro y llevar el agua a su propio molino. ¿Y cómo funciona la desinformación? Ya lo adelantaba Rigliana. Estos contenidos te alarman, te asustan, te preocupan y pueden causarte también alegría o alivio. En todos los casos, apelan a tu subconsciente y también hacen un llamado de acción, a la acción. Como por ejemplo cuando te dicen, no rompas esta cadena de WhatsApp, a mí me tocó solo 1 minuto llevar este mensaje a las personas que quiero. Y así sucesivamente el mensaje va de clic en clic por millones de computadoras y afecta a millones de personas. ¿Y por qué funciona este mecanismo? Ya lo hemos visto, apela a tus emociones. Y segundo, por lo que los psicólogos llaman el sesgo cognitivo. Piensen ustedes bien de la interacción que tienen en las redes sociales. Los contenidos que nos llegan encajan en nuestra forma de ver el mundo. Somos todos muy hábiles para detectar el engaño del otro y somos totalmente intransigentes para admitir la posibilidad de que al menos un argumento de nuestro interlocutor sea válido o verdadero. En conclusión, sesgo cognitivo, creemos en lo que queremos y punto. ¿Y cómo es que nos llegan justo los mensajes acordes a nuestra visión del mundo? Porque Google, Facebook, YouTube acumulan toda la información que les proporcionamos a diario con cada like, con cada comentario, con cada búsqueda que hacemos en Google o con cada video que vemos en YouTube. Nosotros les entregamos los datos a los bots y los bots nos devuelven respuestas. Es lo que un conocido activista estadounidense, Eddie Pariser, denomina como el filtro burbuja. Cuando la red decide lo que leemos, incluso puede llegar a decidir lo que pensamos. Esos son algunos conceptos interesantes que espero los puedan tener en cuenta. Y ahora que hemos hablado de algunos conceptos, ¿qué podemos hacer frente a la desinformación que nos bombardea a diario? Algunos consejos muy sencillos. Si un post de Facebook, si un mensaje de WhatsApp afecta tu ánimo, duda. Si te llega por WhatsApp un mensaje de texto que dice que hay vecinos infectados con coronavirus en tu barrio, como ha ocurrido en Achumani hace algunos días, duda. Más aún, si los mensajes de WhatsApp te anuncian que ya existe la cura contra el COVID-19, con mayor razón duda.
porque si esa noticia fuera cierta, sería pues noticia mundial. No te va a llegar por una cadena de WhatsApp. Y si sientes que el contenido que te llega, al margen de afectarte, perjudica o beneficia a alguien, que es otra característica, duda 3 veces más, porque ya sabes que detrás de la desinformación hay intereses y la inocencia no existe. Y si dudas, pues no compartas, así de simple. ¿Por qué yo hago tanto énfasis en esta recomendación? Veamos algunos ejemplos. El mensaje de este médico argentino, Mario Paresi, ginecólogo, habla de combatir el COVID-19 con vaporizaciones de eucalipto. Es una farsa y es un video muy viral. Ha sido vehementemente desmentido en España. Después llegó a Colombia y de poco a poco fue circulando y llegó a nuestro país y pudimos recibirlo en varias cadenas de WhatsApp. O el caso de esta ciudadana costarricense llamada Ruth Mary Calderón. Dice que es médico familiar, que está graduada en John Maxwell. Pero John Maxwell es una escuela de coaching y de liderazgo personal, nada que ver con medicina. Mírenla, sin embargo, cómo se presenta en sus videos, incluso con traje de trabajadora de salud. Tiene miles de seguidores en su página de Facebook y frecuentemente sube videos sobre la cura del coronavirus con bicarbonato, eucalipto, ajo, limón, mentolatum. Y siempre dice que accedió a los últimos estudios de universidades de Estados Unidos, pero nunca dice el nombre de las universidades. O el caso de este mundialmente famoso doctor alemán, Andreas Kalker, otro científico que para comenzar no acredita con claridad sus antecedentes académicos. Es promotor de los tratamientos con dióxido de cloro. Hace 2 años decía que el dióxido de cloro era remedio para el acné, para la diabetes, para el autismo, para la malaria, para la hepatitis, en fin, para todo. Ha sido desmentido y denunciado. Pero 2 años más tarde, vuelve a la palestra digital y vuelve a la fama con su anuncio de que el dióxido de cloro mata el coronavirus. Y la gente tiende a creer en estas afirmaciones porque todos, absolutamente todos, estamos buscando en el Internet un mensaje que diga que la cura para el COVID-19 ya existe. En medio de la ansiedad, también aparecen los políticos haciendo de las suyas. Un ejemplo, la ex ministra de Salud de Bolivia, Ariana Campero. En su cuenta de Twitter, acusó a Yanine Áñez de hacer campaña con las canastas familiares. Pero pequeño, gran detalle, usa una foto de Ecuador para atacar al gobierno boliviano. En una palabra, mintió. Y las mentiras van de un lado a otro como fuego cruzado. Al medio, nosotros. También son parte del problema en la desinformación las famosas teorías de la conspiración, de las que tanto hablamos en cada instante. Que el coronavirus fue creado en un laboratorio de China. Falso. Que Estados Unidos capturó a un científico de Harvard acusado de pasar información a China para la creación del coronavirus. Falso. O uno de las teorías de la conspiración más recientes. Julian Assange liberó correos de la Organización Mundial de la Salud y resulta que Bill Gates está detrás de la pandemia y la tragedia. También es falso. O también hay hechos anecdóticos que no pueden pasar desapercibidos porque son muy virales. Por ejemplo, mucha gente ha rendido homenaje a este doctor Johnny Sins, eminente científico de Estados Unidos que busca la vacuna contra el COVID-19. El único detalle es que este hombre que ustedes están viendo en la foto es un actor porno y no tiene nada que ver con el mundo de la medicina. Su vida está totalmente alejada de la ciencia. Y una vez más, quien no haya visto o leído alguna de estas historias o cosas parecidas, que levante la mano.
también hay que decirlo y tomar en cuenta. Los manipuladores tratan de hacer su trabajo a la perfección. Por eso les recomiendo tomar en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, disfrazan las mentiras como noticias verdaderas y usan plantillas de periódicos, El Deber, Los Tiempos, Página 7, cualquiera, o canales de televisión, y llaman la atención con titulares alarmantes. ¿Qué hacer en estos casos? Por favor, no te quedes con el titular, lee la nota entera. Y más aún, si tienes dudas, date un tiempito y acude a los portales de los medios impresos o de los canales, pero a los portales reales, a las fuentes confiables. Las fotografías son uno de los principales elementos para generar y causar desinformación. Entonces nos vamos a tomar unos minutitos para repasar algunas cosas que podemos hacer para no ser víctimas del engaño. Por ejemplo, esta foto de la presidenta Yanine Áñez, la hemos podido ver en algunos medios impresos o bueno, ahora están todos en sus plataformas digitales. ¿Qué hacer si una foto nos produce dudas? Si estamos en el ordenador, hacemos clic derecho sobre la foto, vean dónde está la flecha, elegimos la opción de búsqueda de imágenes o Search Google for Image, hacemos clic e inmediatamente el ordenador nos va a dar la respuesta de cuántas veces ha sido publicada esa foto, cuándo ha sido publicada, en qué medios, etcétera. Entonces, probablemente no es muy nueva, puede estar sacada de contexto o simple y llanamente ser utilizada como referencia. Sigamos con la misma foto y pensamos, ¿qué pasa si solamente estamos con el teléfono celular a la mano? Bárbaro. Descargamos la foto en nuestra memoria o hacemos una captura de pantalla, entramos al buscador de Google y como pueden ustedes ver, ingresamos a labnol.org/reverse. Lo tienen en pantalla. Clic. Nos va a salir el mensaje de búsqueda reversa de imágenes en inglés o en español. Un poco más abajo nos sale esta orden, cargar imagen. Hacemos clic en el punto que dice cargar imagen. Nos va a direccionar a la memoria de nuestro celular. Podemos elegir las imágenes de la cámara o de las descargas que hemos hecho de WhatsApp, de Internet, etc. Seleccionamos la imagen que está acá en nuestra memoria, clic, mostrar las imágenes coincidentes y en el celular también podemos hacer la verificación de la publicación de una fotografía, por ejemplo. No es muy complicado, es cuestión de tener paciencia y de desarrollar esta habilidad. Insisto, es cuestión de práctica y de paciencia. Bueno, ¿y qué pasa si nos llegan las cadenas de WhatsApp? Como dice la canción, rompe las cadenas. Ese es el consejo más sencillo que les puedo dar. No las compartas. Pero si tienes mucha curiosidad por el contenido, pregunta a la persona que te ha mandado esa cadena de WhatsApp y dile, ¿cuál es la fuente? Alguna respuesta coherente te va a dar. Que te diga que es el amigo o el vecino o algún conocido, no es ninguna respuesta que a ti te pueda dar certezas. Por lo tanto, las cadenas de WhatsApp hay que romperlas. Rompamos esas cadenas, por favor. ¿Qué pasa si te llegan capturas de pantalla? Ninguna captura de pantalla es confiable. De hecho, todas las capturas de pantalla pueden ser manipuladas. Si te llegan por cadena, es lógico que buscan algún objetivo. Por favor, no las tomes en cuenta. Y que es un verdadero dolor de cabeza, los audios de WhatsApp. Circulan a diario y si ustedes se ponen a pensar, todos los audios que nos llegan en cadena siempre nos causan preocupación, siempre nos alarman, siempre nos dejan más interrogantes. Entonces, no reenvíes el audio ni siquiera para preguntar si es cierto o no. Muchas veces a mí me llaman, me escriben, ¿será cierto este audio? No, por favor, no lo hagas.
O muchas veces las personas agarran y tratando de quedar un poco bien, dicen, no creo que sea cierto, pero por si acaso lo comparto. Pues si no crees que no es cierto, si no crees que es cierto, entonces no lo compartas. Último, los videos. Con los videos es un poquito más complicado analizar, pero se puede. Si nos llega un video o si lo vemos en Facebook, podemos ir a YouTube, por ejemplo. Es muy sencillo. Entramos en el buscador, que lo vemos acá donde está la flecha, ponemos las palabras clave, hacemos clic y nos van a comenzar a dar respuestas y comenzamos a buscar el video. La otra opción, nos llega un video con algún tipo de mensaje preocupante, no lo encontramos en YouTube, vámonos a Google, ponemos las mismas palabras claves, en este caso, por ejemplo, he puesto detenidos cuarentena Bolivia, enter, elegir la opción videos, donde está el diálogo, la flecha, ¿no? E inmediatamente el buscador nos va a dar una respuesta y hay que tomarse un poquito de tiempo para ver. 1000 veces preferible ver, tomar ese poco de tiempo para tratar de averiguar y no ser víctimas del engaño. Son cosas a veces muy sencillas. Hay tareas de verificación que son un poco más complejas, pero por lo menos en estos aspectos, con un par de clics podemos salir de las dudas. Y ya va siendo hora de que cierre mi participación y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones necesarias. Primero, estamos en tiempos de pandemia y también estamos en tiempos de infodemia. Y recientemente la Organización Mundial de la Salud ha hablado de infodemia y de desinfodemia. ¿Qué es la infodemia? Es esta cantidad, esta avalancha de informaciones que estamos recibiendo, por ejemplo, ahora sobre el coronavirus. Científicos por aquí, estudios por allá, universidades por aquí, universidades por allá, ministros, asesores, Organización Mundial de la Salud, absolutamente todo. Estamos rebasados de información. Al principio se decía, la infodemia solamente es compartir contenidos, pero no, estamos rebasados. Y ahora la Organización Mundial de la Salud habla de la desinfodemia. ¿Por qué? Porque esa cantidad de información que estamos recibiendo está mezclada con contenidos mentirosos, con contenidos falsos y engañosos que están circulando en las redes sociales. Entonces, estamos con pandemia, con infodemia y con desinfodemia. De la pandemia nos podemos cuidar todos de alguna manera con la cuarentena. Pero de la desinfodemia no, de la infodemia tampoco. Todos estamos siendo afectados de alguna manera. Por ejemplo, en algún momento hemos creído en los mensajes que dicen que el coronavirus se puede curar con bicarbonato y limón. O también hemos leído mensajes o hemos escuchado de que el virus vive mucho tiempo en el aire, por lo tanto, un poco más y ya no respiremos siquiera, ¿no? Y alguna de las cosas más virales que hemos visto en el último tiempo es que el virus no tenía muchas posibilidades de sobrevivir a ciertas altitudes. Por lo tanto, en La Paz y en el Alto podíamos estar mucho más tranquilos. Y eso es falso, ¿no es cierto? Estamos viendo lo que está pasando en La Paz, en el Alto o en Patacamaya, ¿no? A menudo también somos bombardeados por mensajes que anuncian nuevas medidas, nuevas restricciones, clausura de clases, como ocurrió, por ejemplo, algunas semanas con un mensaje muy viral atribuido al ministro de Educación que supuestamente había dicho que se iban a clausurar el año escolar. Falso, ¿no? Entonces, estamos en un contexto muy complejo de una manipulación masiva. ¿Qué es lo que podemos hacer en este contexto de manipulación masiva? Pues llega el reto de actuar como una sociedad más inteligente. Asumir en el contexto de esta charla que estamos dando, asumamos en este contexto que compartir es malo. Compartir contenidos digitales que no tenemos certeza es malo. Compartir es malo. Por el contrario,
Dudar, dudar y dudar es mejor. Y si dudamos, pues no compartamos. No vamos a hacer daño a nadie si dudamos y no compartimos. Y si logramos dejar de reaccionar con los dedos y tratar de actuar con un poco más de razón, vamos a avanzar mucho como sociedad. Si hacemos conciencia de ello, todos vamos a poder ir adelante. Y si algunas cosas hemos aprendido ahora, cuando veamos que una persona comparte algún contenido falso o engañoso y se está equivocando, es tiempo de hacer notar los errores con respeto y también con cariño. Quiero terminar con una consigna que espero que se nos quede grabada. Viralicemos la verdad. Dejemos de viralizar mentiras. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Realmente muy interesante tu exposición, al igual que Rigliana. Han sido dos aportes, creo, muy importantes que han generado expectativa en quienes nos acompañan hoy como espectadores. Tenemos una suerte de preguntas que me voy a permitir irlas transmitiendo a ustedes. Algunas de ellas han sido, como les he dicho, recopiladas o agrupadas para que no sean tan repetitivas, pero de todas maneras vamos a tratar de leer la mayor cantidad de ellas, tanto para Rigliana. Algunas ya están direccionadas a algunos de los expositores, como la primera, y otras pues seguramente podemos ir buscando un orden en el que puedan ser respondidas. La primera pregunta es de Rosemary Machicado. Dice así: muchas gracias por plantear este tema, Rigliana. Me gustaría preguntar, dentro de tu análisis, ¿cuáles serían algunas políticas que deberían promoverse en torno a la educación en nuestro país? Rigliana, por favor. Un saludo a Rosemary y agradecer la pregunta. Justamente el año pasado realicé una investigación en torno a la currícula del nivel primario en Bolivia, ¿no? Y la primera preocupación que saltó fue el hecho de que la misma no contemplaba ningún contenido abordado referido al tema de competencias mediáticas. Sí había información de asignatura, de contenido en la currícula, por ejemplo, sobre medios tradicionales, radio, televisión. Pero el abordaje que tenía era, por así decir un ejemplo, se va a hablar de la guerra del Chaco, entonces se va a ver en televisión, vamos a ver un contenido referido a la guerra del Chaco. Es decir, no había un abordaje de explicar qué es la televisión, y ojo que es un medio tradicional, qué es la televisión, qué lenguaje maneja, qué características tiene, cómo es el código que maneja. Es decir, en la primera parte de conocimientos tampoco había un desarrollo de habilidades y mucho menos un trabajo a nivel del saber ser, ¿no? Entonces, eso nos muestra que realmente necesitamos trabajar políticas educativas vinculadas íntimamente a la comunicación. Ya varios estudios, y en su momento nuestro gran maestro Luis Ramiro Beltrán planteaba la importancia de entender los procesos de comunicación y educación que van juntos, ¿sí? Y en este caso, en la educación, vital poder plantearnos políticas de educación que entiendan la comunicación y que trabajen este tema de las competencias, tanto competencias digitales como competencias mediáticas. En América Latina hay un estudio y un avance interesante en Ecuador. Ecuador es quizá uno de los pocos países que tiene desarrollado todo un trabajo en tema de competencias mediáticas, pero en nuestro país realmente es una asignatura pendiente que va a demandar el trabajo de comunicadores, de educadores,
de psicólogos también por este tema de la competencia llamada por Ferrés competencia emocional. Y creo que es una, como digo, una asignatura pendiente que deberíamos tomarla en cuenta, y más aún se está desnudando esto ahora que estamos en cuarentena y observamos que incluso la cátedra que se da en varias universidades están asumiendo en los mismos horarios de clase, bajo protocolos como si fuera una clase presencial, cuando en realidad aquí es totalmente diferente el contexto, las características de recepción, el contenido que se maneja. Es decir, toda esta competencia del conocimiento, las habilidades y el ser deben ser replanteadas en Bolivia. Y ese es el reto. Yo creo que además de todo lo que va a plantear este nuevo aprendizaje del COVID y de lo que va a pasar en Bolivia, nos va a demandar, querida Rosemary, trabajar este tema, porque no podemos asumir una educación virtual como que requiere competencias virtuales, competencias mediáticas, como si fuera una educación presencial. Y eso es algo que hay que trabajarlo y hay que potenciarlo muchísimo en nuestro país. Gracias por tu pregunta. Gracias, Rigliana. Pasemos a la siguiente. Es de Leslie Conde, que tiene dos preguntas. Voy a leerlas las dos para que de alguna manera podamos atenderlas. Una dice, Nietzsche también, el autor, ¿no? Nietzsche también entraría dentro de este fenómeno de presión social, ¿verdad? Dice, hablándonos sobre parte de la independencia del pensamiento. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre la teoría conspirativa y la noticia falsa? Yo creo que tal vez César pueda ayudarnos con esto. Sí, bueno, vamos por la última parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué es una teoría conspirativa? Son explicaciones que se dan sobre determinados hechos a partir, digámoslo así, de posiciones o de criterios que tiene el investigador o la persona que sustenta esta teoría, que no necesariamente tienen sustento con la verdad o que se basan en elementos de muy difícil comprobación. Mencionaba yo en la exposición el ejemplo de las Torres Gemelas. El autor, uno de los autores de esta teoría de que no fue, de que todo es un tema de la CIA, ¿no? O de la televisión, ganó millones de dólares con eso. Detrás, en las teorías de la conspiración que se están hablando ahora, no existen elementos que permitan verificar. El conocimiento, como sabemos, es conocimiento científico. Tiene que ser razonablemente verificable. Pero las teorías de la conspiración comienzan a hilar una serie de hechos y en algún momento tienen un cabo suelto. Es cierto, existe la libertad del pensamiento, la libertad incluso para poder asimilar y asumir el conocimiento de acuerdo a la convicción que pueda tener cada uno, de acuerdo a su propio pensamiento. Pero cuando estamos hablando de un bien público que es la información, por ejemplo, tenemos que tener mínimamente cierto respaldo de credibilidad y cierto respaldo de hechos prácticos que nos permitan sustentar los hechos, no solamente especulaciones. Gracias, César. Tengo una pregunta para Rigliana. Acá dice, Rigliana, en la actualidad dice, ¿qué lugar ocupa dentro de todo este contexto de las competencias y toda esta necesidad del mundo digital y virtual, la educomunicación hoy en día? ¿Cómo puede ligarse, dice, a ayudar a superar esta necesidad de contactarnos, de estar conectados? Bien, lo primero es que el término competencia, en realidad, como lo decía al inicio, tiene un origen empresarial, ¿no? Su origen es conductista.
Pero cuando empezaron a preocuparse del tema de la educación primaria y de ver cómo los niños podían fortalecer sus capacidades y sus conocimientos para enfrentar, si vale el término, los medios tradicionales, pues entonces empieza a potenciarse este tema de las competencias, ¿no? Resulta que un trabajo muy importante que se desarrolla en el área de la comunicación es justamente la educomunicación, ¿no? Y tenemos ahí un bagaje valiosísimo de autores que trabajan estos temas. Está justamente Ismar de Oliveira, que es un referente importantísimo en Brasil. Está en Iberoamérica Ignacio Aguadet, que trabaja este tema. Están personalidades del área de comunicación que han aportado significativamente a la luz de Paulo Freire, justamente, ¿no? Entonces, la educomunicación trabaja y entiende muchísimo la vinculación de la comunicación y la educación para la transformación. Es decir, ese es el gran reto, creo, y por eso vinculamos aquí las competencias. Partía al inicio de mi exposición hablando de esta cita de Freire, porque justamente vemos ahora que vivimos el tema COVID, que se dice la sociedad va a cambiar, la sociedad va a cambiar. Si uno ve el desarrollo de Paulo Freire, él claramente precisaba, ¿no? La sociedad no va a cambiar por sí sola. Lo que cambia son las personas y estas personas son las que cambiando con sus acciones, con sus actitudes, van a cambiar la sociedad. Quiero rescatar lo que decía hace un instante César, ¿no? Decía, no comparta si no está seguro de la información. Dude, cuestiónese, pregúntese respecto a un contenido antes de difundirlo. Esa es una forma de cambiar nuestras prácticas. Entonces, el tema de las competencias es muy importante porque nos está llamando a procesos de transformación. Por eso va íntimamente casado con la educomunicación. La educomunicación al final del camino que busca la transformación social, busca que las personas desde la educación, desde el fortalecimiento, no solo de sus conocimientos, no solamente de sus habilidades, sino principalmente desde el ser, desde los valores, desde potenciar sus emociones, gestionarlas, lo que hablábamos en la charla, pueda promover procesos de cambio y transformación. Hemos tocado las puertas ya al límite de lo que es cambio climático. Estamos con problemas serios de deforestación. Estamos actuando de una manera depredadora en el contexto en el que vivimos. ¿Qué nos está convocando? Cambiar. Pero si no cambiamos individualmente, si no solamente conocer la realidad, no solamente actuar, sino generar procesos reales de transformación con desarrollo de competencias, entendiendo lo digital, entendiendo lo mediático. Y eso no es una tarea de los docentes, ojo, ¿no? A veces se le carga demasiada responsabilidad al docente. Eso viene desde el ser, y el ser son valores, y los valores vienen desde la familia, desde el hogar. Hay que trabajar esos temas desde el seno de los hogares, fortalecerlos en las escuelas, las universidades, y finalmente los espacios también laborales. Creo que este último tema toca algo que todos nos hemos venido preguntando en este último tiempo, ¿no? Bueno, nosotros como universidad andina, pues venimos desarrollando la educación a distancia hace ya casi 20 años, ¿no? A través de un centro de educación a distancia que creo que es el más antiguo del país, si vale el término, en nuevas tecnologías, ¿no? Pero algo que viene ahí, me permito comentar, es que rescatar algo de lo que dice Riliana, ¿no? Es decir, cuán importante es no pensar que el mundo de la educación a distancia, en este tiempo, la educación virtual, es ponerle una cámara al profesor, una cámara al docente y pensar que eso va a suplir la educación presencial, ¿no? El contacto, esa comunicación, ¿no? Para eso hay un conjunto de recursos, un conjunto de herramientas que tienen que ser utilizadas de forma planificada principalmente. Es decir, no se puede aceptar en este tiempo que un docente ingrese a un aula virtual sin un plan del aula para cada día. Y eso demanda un proceso de planificación, de organización, que es un reto no solo ya para la Universidad Andina y quienes ya han venido desarrollando esto, sino un reto para el país, un reto para los países, porque
muchos decían el COVID ha llegado para quedarse por un buen tiempo, entonces tenemos que empezar a tomar medidas ya no solo a corto plazo, sino seguramente a mediano y quién sabe, ojalá no a largo plazo para atender este tema. La siguiente pregunta para César, ¿no? Dice, es de Lourdes Juliana Balboa. Dice, buenas noches, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo afectan las fake news a la credibilidad de los medios masivos de comunicación? Gracias, Lourdes. El principal daño de las fake news, para comenzar, es a la sociedad en su conjunto. He visto también en algunas intervenciones en el chat que es cierto, en algún momento los medios tradicionales de comunicación, por decirlo de algún modo, han tenido crisis de credibilidad, y eso pasa porque la sociedad está en constante cambio y no necesariamente un departamento de prensa puede recoger todas las demandas del tejido social que a diario está requiriendo información. Pero es un problema que, más que afectar a los medios, está afectando a la sociedad. En la crisis de octubre y noviembre también ha habido mucha desinformación. En 2 días de zozobra que han habido en La Paz y en Cochabamba, si nosotros nos acordamos, todos hemos actuado por los audios que estaban circulando de manera masiva sobre las tomas de un barrio, de otro, y guerra civil y todo aquello. Y en ese momento, cuando en principio la gente decía, ya no creemos en los medios, después comenzaron a mirar los medios porque comenzamos a asumir conciencia de que nos estaban engañando y manipulando a través de las redes sociales. Entonces, es un desafío el problema de las fake news para los medios. ¿Para qué? Para recuperar la calidad del periodismo, para recuperar la credibilidad, para poder comenzar nuevamente a copar ese espacio que es necesario en toda sociedad que pretende crecer. Una información clara, una información honesta, no vamos a decir objetiva, y periodistas que puedan trabajar con libertad. Eso es muy importante. En la medida en que se mejore la calidad del periodismo, en la medida en que nuestro sistema democrático sea más abierto a esa libertad fundamental, pues la circulación de la verdad va a ser más amplia y la circulación de la mentira va a ser más lenta. Pero por el momento la ecuación está totalmente inversa. Gracias, César. Ahí igual me viene algo para comentar, ¿no? Y es cuán importante es ahora y cuál es el reto que tiene ahora la comunicación, el periodismo en general, frente a tanta avalancha, frente a tanta infoxicación que hay, y es diferenciarse, por ejemplo, de gente que no está haciendo profesionalmente este trabajo, ¿no? Y ahí venía algo que comentábamos el otro día en el ámbito comunicacional, es decir, cuán importante es que la gente le crea más a un periodista serio que a un influencer que hoy mueve tanta gente, ¿no? Entonces ahí realmente el profesionalismo del periodismo y de la comunicación debe marcar diferencia, porque hoy los jóvenes y estas nuevas generaciones siguen mucho a gente que dice muy poco, ¿no? Y que hay que creerle también muy poco, ¿no? Entonces creo que ahí va un reto muy importante. Acá hay una pregunta también muy relevante. Dice, buenas noches, dice, de René Coca. Dice, una de las cosas que creo que tiene que ver es la construcción del miedo hecho pánico. Y supongo que este concepto puede ser fundamental para establecer el rol de los medios y los efectos a partir de las redes sociales y los fake news. No sé si Riliana o César vamos con este tema, que creo que va vinculado a ambas cosas. Sí, yo creo que el primer elemento es recordar cómo era este mundo antes de la web 2.0, ¿no? Era un contexto en el cual los medios masivos, principalmente la televisión, tenía un rol protagónico.
donde era la televisión la que definía qué tipo de contenido se iba a socializar, y ahí vino este quiebre de la espectacularización, donde justamente se espectaculariza todo, ¿no? A los políticos se los espectaculariza, se genera contenidos desde talk shows, pasando por Gran Hermano y otro tipo de información que algunos ya la han llegado a denominar en los estudios e investigaciones como la telebasura. Pero el momento que irrumpe el espacio mediático, la web 2.0 con las redes sociales, y va casado a la anterior pregunta que hacían, ese momento es un repensar para los medios tradicionales, ¿no? Porque de pronto tenemos una persona, y es lo que se va a desarrollar luego como periodismo ciudadano, personas e instituciones van a poder abrir sus propios espacios en Facebook, van a poder crear sus propios blogs de contenido, vamos a poder tener Amnistía Internacional que tiene la posibilidad de crear contenido, generar ciertas campañas, informaciones, etcétera. Entonces, ahí viene como una suerte, yo diría, de batacazo a los medios de comunicación, porque van a tener que pelear primero espacios, porque estamos ahora hablando no solamente de redes sociales que tienen una amplitud desde Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, sino que además fluye el contenido simultáneamente. Si antes tienes que esperar a que pase por filtros, ahora ya no hay los gatekeepers, sino es otro tipo de accionar que tienen los medios de comunicación, se tienen que reinventar. Y las redes sociales, por su parte, están potenciando el desarrollo simultáneo al momento de la información. Y en medio de eso viene este gran problema que nos ocupa esta noche, que son las fake news, ¿no? Es decir, un contenido que por la rapidez y la simultaneidad, la instantaneidad, llega rápido a la gente, no se comprueba, no hay competencias y, por tanto, circula la falsedad. Entonces, creo que, y ahí entra este tema que hablábamos, y agradezco a René la pregunta, justamente el tema del miedo, porque las fake news apuntan a temas emocionales. Y este es el análisis de fondo que tenemos que hacer los investigadores, los educadores, los comunicólogos, es cómo trabajar competencias digitales sabiendo que las competencias tienen que ver con el ser, con lo emocional. Se trabaja mucho en educación, en el conocimiento, está bien. Se trabaja mucho en habilidades, también está bien. Pero se ha descuidado muchísimo el lado que tiene que ver con lo emotivo, con lo emocional, con gestionar las emociones. Las personas no gestionan sus emociones. Es por eso que entra no solamente, y coincido con René, no solamente es miedo, el miedo puede transformarse en pánico. Y lo hemos visto, llegamos a niveles que luego derivan en no solo situaciones de ignorancia, de no permitir que personas que tienen enfermedad entren a servicios de salud, y de pronto yo creo que voy a bloquear el ingreso de un virus que es microscópicamente invisible, pero hay todas estas lógicas, o pensar incluso que yo puedo, o este tema del coronavirus tiene que ver con un tema electoral, con un tema de promover que las elecciones sean postergadas, adelantadas o lo que fuere. Es decir, estamos hablando de cómo permeamos temas, y ya lo decía César muy bien, de orden político, económico. ¿Por qué? Porque hay intereses. Hablar de fake news es hablar de intereses, y las personas tenemos que lograr desarrollar esta capacidad que nos permita ser emocionalmente estables, gestionar nuestras emociones para no dejar conducirnos por el miedo, por el pánico, que hablaba René, y actuar de manera mucho más responsable con el contenido que no solamente recibimos y consumimos, sino con el contenido que difundimos. Sé que César va a complementar porque lo veo prendiendo el micrófono, pero yo aprovecho de introducir una pregunta vinculada, si puedes responder ambas, por favor, César. Dice así, sí. ¿Consideran que el descrédito de los periodistas y líderes de opinión y la información parcelada en los medios de comunicación tradicionales obliga a la gente a buscar información en las redes sociales y por tanto caer en los fake news que van vinculadas? César, por favor. Quiero comenzar con una reflexión. El crecimiento desmesurado de las redes sociales en Bolivia y en todo el mundo ha planteado un nuevo escenario y un nuevo desafío existencial para los medios de comunicación y para el periodismo. Porque hasta hace algunos años uno tenía que ir y comprar el periódico, por ejemplo,
Y si se agotó, pues se agotó. No había de dónde informarse. Hace algunos años el periódico ponía una tarifa muy alta para que uno pueda poner el aviso de la venta de su casa. Y si no lo hacías así, no podías vender la casa. En cambio, ahora tienes un montón de escenarios y puedes vender la casa, como se dice, más rápido que inmediatamente, ¿no? Ha cambiado la lógica porque antes el lector o la audiencia iba a buscar al medio. En cambio, ahora los medios tienen que ir a buscar a las audiencias y ese es un dilema existencial que está afrontando toda la industria de los medios de comunicación. El otro concepto es, uno, ir a buscar las audiencias y el otro, cómo competir con las fake news. ¿Cómo recuperar? Bueno, con credibilidad. En la desmesurada carrera por el rating, en televisión o en radio, o en la desmesurada carrera por aumentar las ventas y el tiraje de los periódicos, el periodismo también ha tenido sus curvas y contracurvas. En algún momento ha sido un boom el sensacionalismo, la crónica roja, y eso ha subido las ventas, pero ha bajado la credibilidad. Y yo siempre digo, ¿qué tiene el periodismo en paralelo con el banquero? Los dos viven de la credibilidad. El día que tú dejas de creer en tu banco, vas y sacas tu dinero. Y el día que el periodista pierde su credibilidad, pues pierde su razón de vivir como profesional. La lógica económica, en algún momento esa competencia por ganancias, ha hecho que nos supeditemos al rating y a las ventas. Hemos afectado la credibilidad del oficio, hemos afectado la credibilidad de los medios y de los periodistas. Ahora aparece otro competidor mucho más complejo y es muy difícil de agarrarlo por cualquier lado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver a tus orígenes, recuperar la esencia del oficio, trabajar en tu credibilidad y ser ante todo más ético, porque ya la vida te ha enseñado que el rating y las ventas no son los únicos elementos que pueden mover el periodismo. El periodismo es otra cosa, el periodismo es servicio, el periodismo es búsqueda y amor por la verdad. Gracias, César. Algo que también tal vez ahí puede intervenir Rigliana, es también referido a este mismo tema, solo que al último le da un matiz muy importante. Primero dice, saludos desde Colombia, dice, ¿no? ¿Ustedes creen que estas noticias falsas en las redes sociales se pueden atribuir a la falta de credibilidad en los medios tradicionales? Hasta ahí ya habíamos respondido, pero dice, ¿será que existe alguna manera de alfabetización mediática para este aspecto? Es decir, ¿qué podríamos hacer para contribuir desde la propia comunicación, ¿no? Bueno, la alfabetización mediática está casada con la educación mediática. Cuando tú hablas de hacer educación mediática, educación digital, estás hablando de desarrollar capacidades en las personas y alfabetizarlas, ¿no? Una alfabetización que comprende, por ejemplo, ¿dónde busco información? ¿No? No se trata solamente de decirle a una persona, hay buscadores de información. Hay que conducir, hay que orientar, hay que explicar. Hoy en día, antes en la universidad, cuando nosotros estudiábamos, pues tenías que ir a la biblioteca física, prestarte el libro, devolver en unos cuantos días. Hoy no. Hoy tenemos los repositorios de información, bibliotecas de todo tipo, tenemos con Open Access acceso a artículos científicos, documentos, yo puedo bajarlos en PDF, descargarlos, leerlos una y otra vez. Es decir, un elemento de la alfabetización es saber dónde buscar la información. Y entrando en el tema de fake news, es lo propio. Si yo recibo un contenido, ya lo explicaba excelentemente César, y dudo de este contenido, ¿dónde tengo que buscar? Botón derecho al mouse, entraré a ver de dónde es esta imagen, qué tipo de contenido, quién me la envía, qué intereses permean de por medio. Entonces, un elemento, por ejemplo, es dónde buscar. Esa es una manera de entrar en alfabetización. Otra es entender los códigos. ¿Qué códigos se manejan? ¿Cuál es este lenguaje sutil que manejan las fake news? Y vamos a ver, por ejemplo, que usualmente manejan contenidos que son, digamos, rimbombantes. Por ejemplo, titulares como, conoce las 10 últimas
opciones para cura de coronavirus. O conoce el último invento capaz de evitar contagio de COVID. O sea, siempre hay estos titulares que manejan y reducen la situación del problema a una situación o a 5 pasos, ¿no? Es como decir titulares como, conoce los 5 pasos para ser feliz. Entonces, nuevamente entra el tema, en todos ellos está el tema emocional. El tema emocional de sentirte solo, el tema emocional de tener miedo a enfermarte, el tema emocional, etc. Entonces, coincido plenamente y agradezco la pregunta de la amiga que nos escribe desde Colombia. Es un tema de alfabetización. Alfabetizar es dónde buscas contenido, qué tipo de código se maneja, tratar de entender contexto, cuál es el contexto en el que nos encontramos, ¿no? En el caso boliviano, este contexto hoy en día es muy complejo. Todos estamos enfrentando COVID, sí, pero es muy diferente el contexto en Bolivia, permeado además por un tema de elecciones nacionales, permeado por situaciones de salud que tienen limitaciones serias los servicios de salud, ¿no? Entonces, todo esto afecta a una manera de ver el COVID como lo hace Chile o como lo hace Uruguay o como lo hace Brasil, que es un país que en este momento tiene altas tasas también con problemas de mortalidad y de infección por COVID. Entonces, coincido, es un tema de alfabetización, pero la alfabetización está casada a la educación. Si alfabetizas, haces educación mediática. Y si haces educación mediática, ¿qué trabajas? Competencias. Perfecto, gracias. Para César, la siguiente dice así, perdón, es que se bajó, ahora sí. Dice, María Eugenia, no tengo el apellido, dice, me parecen intereses. ¿Cuáles son las razones o las motivaciones por las cuales existen personas que crean estas fake news? ¿Quién está detrás? Bueno, como lo habíamos señalado en la exposición, hay intereses políticos, hay todo tipo de intereses, ¿no? Lo que queda claro es que no son por generación espontánea. Cuando yo mostraba cómo funcionan las granjas de trolls, son caras. La gente que trabaja ahí cobra harta plata. Y no lo van a hacer por una aventura, por una diversión, ¿no? Entonces, se juega el interés político en un proceso electoral que tarde o temprano vamos a llegar en Bolivia, por ejemplo, como seguramente van a comenzar a circular muchas mentiras y muchas falsedades, y ahí ¿qué va a estar en juego? El poder, la proyección de un candidato, las posibilidades de un gobierno, etcétera, ¿no? En este momento hay todo tipo de intereses en torno de la misma crisis del COVID-19, desde temas económicos. Si yo agarro y quiero vender algo, como este señor del dióxido de cloro, aparezco y digo que tengo la fórmula y la pongo a la venta y con seguridad que la voy a poder vender por internet. Y en Alemania, que es un país que tiene un nivel de educación y de consumo de los públicos de un promedio superior al nuestro. Entonces, él juega con esa necesidad y aparte va a lucrar. Entonces, siempre van a haber los intereses detrás de las noticias falsas. Alguien lo puede hacer, como bien mencionaba Liliana, también somos prosumers, porque en algún momento a cualquiera hora se le puede ocurrir hacer un meme. Pero de lo que hemos hablado hoy día es de esa industria que se mueve de manera muy orgánica, porque todos podemos agarrar y subir un video a Facebook, compartir una fotografía, pero estudiar los algoritmos para saber cuánto, cómo y dónde viralizar una información, hacer que un post tenga millones de compartidas en cuestión de segundos, no es una maestría, no es un doctorado, pero es una destreza y se estudia y se invierte para eso, y el que invierte después va a querer recuperar. Gracias, César. Aquí tenemos muchas preguntas, pero vamos a, ¿qué les parece? Responder 2 más por el tiempo. Y luego
tal vez propongo que las otras pues las vamos a pasar directamente a los panelistas y seguramente más bien los invitamos al ciclo de estas conferencias y más bien podemos abordarlas en otro momento y buscar un mecanismo para poder absorberlas una a una. Esta dice directamente para Rigliana, dice, ¿cómo conciliar las brechas inversas de las competencias entre generaciones con destrezas diferentes? Ejemplo, adultos versus nativos digitales. Bueno, gracias por la pregunta. Perdón, era Jorge Daga, perdón, Jorge. Un saludo, querido Coquiño. Me alegra que estemos en contacto por este espacio. Bueno, es bastante compleja la pregunta, ¿no? Y la respuesta más aún, porque hay una tipología que se establece según el momento de nacimiento. Es por eso que hay quienes son millennials, quienes son la generación Z, quienes son justamente los llamados por Prensky nativos digitales, que son aquellos que prácticamente han nacido, como decimos, con una extensión de dispositivo y que hace que perfectamente un niño de 4 años se le da un celular y al momento él ya lo ha configurado y sabe manejar. De aquellos que podemos ubicarnos, quienes hemos vivido el ingreso de Internet, pero todavía estábamos y nos hemos formado con la máquina de escribir y hemos cambiado al teclado de la computadora. Y están aquellos que, bueno, es más complejo y hay estudios interesantísimos, por ejemplo, de cómo está cambiando la vida de lo digital a las personas de la tercera edad, ¿no? Hay estudios sobre todo en países como España y otros, donde la gente que vive sola, que en su mayoría son personas de la tercera edad, han encontrado este compañero para poder entrar en contacto con sus amistades, con su familia en el celular, ¿no? Entonces, yo creo que el tema pasa por la manera más posible, digamos, de poder reducir estas brechas. Es primero, tiene que ver con un tema de actitud, ¿no? Hay procesos, hemos visto estos días justamente en redes sociales, una serie de cursos, capacitaciones. Nosotros de verdad les agradecemos la participación de las personas en el horario, ya se han conectado más de 100 y tantas personas. ¿Por qué? Porque hay una avalancha grande hoy en día, ¿no? Hay webinars de todo tipo, reuniones por Zoom, por Skype, etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que la actitud hace que las personas tomen la decisión. Entonces, yo creo que un primer elemento a trabajar es las actitudes, ¿no? Es decir, cómo tú estás decidiendo realmente por voluntad propia el cambiar, ¿no? El poder cambiar y adecuarte a estos nuevos procesos de transformación, ¿no? No se trata solamente, por ejemplo, en el caso de los padres, de comprar al hijo el último celular o el último dispositivo, la tablet, sino se trata de, con una actitud de aprendizaje, preguntarte cómo funciona, a qué tipo de contenido accede mi hijo o mi hija, ¿no? Hay estudios de investigaciones también probadas de cómo los serios problemas de trata y tráfico de personas tienen que ver con gente, adolescentes sobre todo, que acceden a sitios y espacios y brindan su información personal con cero privacidad, sin ningún tipo de control, porque han recibido el dispositivo y simplemente se han abierto a la información que circule, ¿no? Entonces yo creo que la manera de reducir estas brechas es cómo nosotros, como padres, como madres, como profesores, como docentes, como personas de los procesos de laborales, tenemos la actitud de entender mejor las tecnologías, aproximarnos mejor a su uso. Y ya decía en la exposición, ¿no? El tema de la competencia digital no es un tema de darle una supremacía a la tecnología. La tecnología sin el ser humano no es tecnología, ¿no? Entonces es el ser humano, es la actitud crítica la que va a permitir generar esta reducción de brechas, si vale el término, para poder aproximarnos. A veces estamos hablando de que es importante las plataformas, la gratuidad, es importante, pero el fin último no es la tecnología en sí, sino es la persona y el uso que le vas a dar a esa tecnología. Y solo cierro con esto de que es importante que cuando tú compartas algo en red social, tomes en cuenta que estás entregando tu información.
A veces llegan cadenas que te dicen, me han dicho que como buena mamá o como madre, difunda mi fotografía con mis hijos. Y hay cadenas, ¿no? Y te llegan. La pregunta es, ¿tú sabes dónde llega esta información? ¿Tú sabes esa fotografía cómo se va a manejar? Y más aún visualizada con tus hijos. Entonces, es sumamente importante tener cuidado y tener una actitud propositiva y una actitud de cambio para entender que las tecnologías van a estar, se van a quedar, pero es importante entenderlas desde un sentido crítico, de comprensión crítica de esta herramienta. Vamos con las últimas dos que las vamos a juntar y también le vamos a pedir que ambos panelistas nos puedan responder. Las dos están vinculadas y por eso son bastante extensas, pero las voy a leer inextensamente. Dice, quizás muchos de los que estamos aquí podamos entender cómo hacer frente a la desinformación, incluso utilizando recursos tecnológicos. Sin embargo, ¿qué hacemos con miembros de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, la sociedad en su conjunto, que comparten falsa información y se sienten bastante molestos y ofendidos cuando les preguntamos cuál es la fuente, de dónde ha obtenido esa información, incluso cuando lo hacemos, inclusive con respeto y con cariño, pero igual se molestan, dicen? ¿Se deja el tema ahí y que sigan compartiendo las fake news o qué podemos hacer desde el ámbito de la comunicación? Junto con esa, una más coyuntural inclusive, dice, en Bolivia, por la coyuntura política preeleccionaria, hay una fina línea que divide la información de la desinformación. En medio de la pandemia, solo ha llevado a poner ruido en el mensaje importante. Un ejemplo, el coronavirus no existe, solo es un invento de este gobierno para no llamar a las elecciones. Ante esta desinformación, ¿cómo protegernos? ¿Cómo trabajar desde la comunicación en contra de la desinformación? Creo que con estas dos preguntas, para ambos panelistas, pues podemos dar por cerrada esta fase de retroalimentación. Ya. Yo quisiera añadir una consulta más que la vi por el chat que me parece importante mencionarla, Enrique. El amigo Jorge Daga decía si es posible establecer alguna norma legal para perseguir, si se quiere, a los desinformadores o a los sicarios de la verdad, como los hemos mencionado en esto. Posiblemente sí se puedan aprobar normas, pero es muy complejo el tema porque para comenzar, Internet no tiene fronteras. Las redes sociales no tienen fronteras. Ha quedado claramente establecido que Rusia ha interferido en las elecciones de Estados Unidos en 2016 con las granjas de trolls desde Moscú y desde Macedonia. Y desde ahí los mensajes direccionados a Estados Unidos. En el trabajo que yo he realizado hasta hace pocos días en Bolivia verifica, hemos encontrado granjas o modelos de granjas que se operan desde países de afuera, pero que están mandando los mensajes hacia Bolivia y después ya la bola de nieve comienza a tomar impulso. Entonces, no puedes frenar eso con una ley. Lo que sí puedes hacer, y es muy importante lo que dice Liliana, es comenzar a tener como sociedad una actitud más inteligente para no ser víctimas de la manipulación. La educación es muy importante y también el hecho de perderle el miedo a la tecnología. El año pasado yo he tenido la oportunidad de dar talleres a maestros sobre las fake news. Y los profesores de quinto y sexto de secundaria, los que están formando a los bachilleres, pero no tenían lejana idea de cómo funcionaba el asunto o de cómo funciona Facebook. ¿Cuál es la diferencia entre una página y un perfil? Entonces, tenemos que comenzar a aprender. Y tenemos que, decía un profesor, una cosa que me gustó mucho, decía, tengo que entrar al mundo de mis alumnos. Porque ellos dicen, me has spoileado la película y yo no sé ni qué es un spoiler. Bueno, ahora vaya profesor y hágale un spoiler a sus alumnos y entra al mundo porque usted tiene más experiencia de vida. Entonces, es una cuestión
de construirse como sociedad. Las leyes, mucho, no nos van a poder resolver el problema, porque no se puede cambiar la sociedad por ley ni por decreto, ¿no? ¿Cómo reaccionar con la gente que se enoja cuando les corregimos? Pues paciencia, no queda otra. Lamentablemente, si a ti te gusta creer en la mentira y además la viralizas, en algún momento la verdad, ¿no? La realidad te va a dar un portazo. Y ni modo, tendrás que asumir las consecuencias. No está bien callarnos, digámoslo con respeto, con cariño, pero no puedes evitar que la persona se equivoque si lo único que quiere es equivocarse. La vida en algún momento le dará la respuesta y la corrección que sea necesaria. Liliana, por favor. Sí, gracias. Quiero agradecer y saludar también a Pilar y a mi querida Helgar Olmos por las preguntas, a Pilar Illanes y Helgar Olmos que hacían las consultas. Bueno, hace un instante habíamos dicho esto justamente, es evidente, ¿no? Hay una línea demasiado delgada y demasiado fina entre aquello que es información y aquello que es un contenido con veracidad, de aquello que ahora, con los recursos que te tienen desde la web 2.0, pueden manipularse y pueden convertirse en un contenido falso, ¿no? Incluso en algún contenido engañoso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo creo que ahí es muy importante la educación. Mi apuesta siempre es por un tema educativo, pero no hablando de la educación responsabilizada a los maestros, ¿no? Que coincido con lo que señala César, hay que potenciar el desarrollo de capacidades también desde el sector de docentes, tanto de primaria, secundaria como de pre y posgrado, ¿no? Pero siento que la educación es esta puerta que nos va a permitir poder desarrollar estas capacidades, pero quisiera apelar al hecho de lo que planteaba y que tiene que ver con un potenciamiento de la gestión de las emociones, ¿no? Porque justamente las fake news y lo que se vuelve desinformación y el decir, por ejemplo, como lo apuntaban acá, el coronavirus no existe, solo es un invento del gobierno para no llamar a elecciones, por ejemplo, está apelando a las emociones, ¿no? A emociones de personas que están a favor de que haya elecciones y personas que están en contra, de personas que están a favor con un partido X o un partido Y. Entonces, en la medida en que podamos potenciar esta gestión de las emociones, poder trabajar desde una inteligencia emocional, poder promover sentido crítico. Aquí el tema fundamental desde la alfabetización es potenciar el sentido crítico, el análisis crítico de contenidos. Y ese análisis crítico pasa por lo que señalaba César, el hecho de decir, ¿será verdad esta noticia? Y preguntarle, a mí me ha pasado varias veces en redes sociales que he recibido información y he preguntado, ¿de quién es? ¿Cuál es la fuente? Y me han respondido desde cosas como el papá del colegio de mi hijita hasta una amiga, ¿no? Pero en el trasfondo, ahí se nota que está invisibilizado un interés, ¿no? No digo de la persona que ha socializado el contenido, porque lo ha socializado en una inocencia total, sino en el hecho de que siempre hay intereses de por medio, siempre hay intereses en las fake news y nosotros cuando entramos a redes sociales tenemos que estar conscientes de que la información que colocamos en nuestros perfiles es una información que sirve luego para generar miles de contenidos que manejan nuestros gustos, nuestros miedos, nuestros intereses, y es mucha responsabilidad para nosotros. Entonces, yo pienso que pasa por un tema importante de educación, de desarrollar capacidades y de que los padres, sobre todo, y madres, seamos muy responsables en nuestros hogares. Tal vez como nunca hoy que estamos en cuarentena, escuchaba y veía, hablaba con algunos compañeros también de trabajo y colegas de la universidad. Realmente son horas que estás en tu casa, pero recién estás viendo un poco más de cerca qué hacen los jóvenes, los adolescentes, los niños en este espacio que antes solamente estaba dedicado a un espacio con el maestro, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo potenciar estas capacidades. Les agradezco las preguntas y la única manera de
romper esta línea delgada de la desinformación es con una actitud crítica, responsable, antes de socializar cualquier tipo de contenido. Bueno, Rigliana, muchísimas gracias. A César también por tan valioso aporte. De hecho, muchas de las preguntas venían con ponderaciones acerca del contenido y las exposiciones que ustedes han desarrollado. Creo que es un espacio que no debe quedar aquí. A juicio mío, puede tener una versión 2.0 con temáticas que se relacionen con esto y con ambos expositores. Así que de parte de quienes hemos podido coadyuvar en algo a este evento, pues agradecerles sinceramente a nombre del equipo humanitario país, la cooperación suiza en Bolivia, el BETAS Bolivia, la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación ABOIX y la Universidad Andina Simón Bolívar, a quien represento en este momento, pues agradecerles y ponderar este espacio. Aprovecho el mismo para invitar a quienes han participado hoy de aportar llenando el formulario, que lo hemos publicado el enlace varias veces en el chat ahora. Este formulario le va a ayudar al equipo que lidera Rigliana en una investigación que se está haciendo, así que agradeceremos poder llenarlo. Así también invitarles a participar de los foros académicos sobre comunicación y COVID que tiene la Universidad Andina, está en línea. Pueden pasar por el sitio web de la universidad, es www.uas.edu.bo, y inmediatamente les va a llevar a una pantalla que dice foros académicos. Ahí tenemos un foro académico específicamente de comunicación, donde uno de los ejes es justamente el de la desinformación. Le vamos a invitar a César cordialmente a que nos aporte en ese foro. Es un carácter académico, justamente un aporte de ambos. Rigliana ya lo ha hecho, ¿sí? Por eso he visto sus aportes ahí. Así que a César y a todos ustedes los invitamos a que puedan pasar por este foro. Y me quedo con una idea muy personal, pero que creo de alguna manera me invita a cerrar este espacio, ¿no? Creo que todo lo que se ha hablado hoy nos lleva a pensar en una nueva cultura que se estaría generando y que se debe construir en torno a este ámbito digital, a la información, a la desinformación, porque así como ya está empezando a entrar en la conciencia de que el COVID y estas otras cosas han llegado para quedarse, es decir, tenemos que aprender a tener una cultura de lavado de manos permanente, de cuidar nuestra salud de diferentes maneras, el distanciamiento y otros aspectos que irán seguramente teniendo dinámicas, momentos más fuertes, otros más suaves. Pero lo cierto es que como muchos virus en el mundo, como muchas enfermedades, llegaron para quedarse, ¿no? Y creo que con el COVID y con otras cosas llegó la desinformación masiva, llegó la infoxicación, llegó lo que César decía, que es esta saturación de información de la que debemos desintoxicarnos. Y para ello, no solo es una cuestión personal, sino seguramente una cuestión que la debemos hacer como sociedades, repito, en pro de una nueva cultura, una cultura que ojalá junto con ella lleguen mejores prácticas, no solo de salud, sino de protección del medio ambiente, de un mejor relacionamiento, de una cultura de paz y de principalmente objetivos comunes como sociedad que creo nadie ha dejado de reflexionar en estos 45 o 40 días que tenemos de cuarentena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. De mi parte, a los que han asistido también, a la universidad, a la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, a la Cooperación Suiza, al equipo humanitario país que ha dado puerta abierta para llevar adelante este primer foro en temas de comunicación, a Elbeta Suiza Intercooperación, también un cariñoso agradecimiento a Soluciones Prácticas que han sido parte de la preparación del contenido, y agradecer de verdad a César, un privilegio haber compartido esta pantalla y este espacio virtual con un colega al que yo aprecio y valoro muchísimo, una persona entendida en el tema,
y agradecerte a ti, apreciado Enrique, como autoridad de la Universidad Andina Simón Bolívar, siempre este espacio que está abierto para la academia y para la reflexión. Y a todos los que han estado conectados hasta esta hora, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de luz y de esperanza para que lleguen días mejores frente a esta prueba difícil que es el COVID-19. Yo también me despido. Muchísimas gracias, la verdad, una experiencia maravillosa. Muy agradecido con Liliana, con Enrique, con todas las instituciones que nos han apoyado y ante todo con las personas que nos han seguido. Realmente es un privilegio, es un honor ver los comentarios, ver que se han conectado de diferentes ciudades y de otros países. Y sí, yo me quedo con lo último que decía en mi exposición: viralicemos la verdad, seamos más solidarios con nosotros mismos, no nos flagelemos tanto buscando desinformación, buscando esas cosas que nos están enfermando más que la pandemia. El cambio tiene que comenzar por uno mismo. No vamos a poder cambiar toda la sociedad en su conjunto. El cambio comienza por uno mismo. Y vamos a hacer un ladrillo tras otro, hasta construir una sociedad. Porque esto está poniendo en evidencia todos los excesos y todas las fallas que hemos acumulado a lo largo de los años. Bueno, llegó la hora a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros padres de hacer un alto en el camino, porque parece que el planeta nos hubiera dicho, basta, alto ahí, ¿no? Entonces, alto ahí. Y es un buen momento para volver y repensar las cosas y mirar el futuro con una actitud diferente. Muchas gracias y de verdad muy agradecido por todo. Buenas noches a todos. Chao.